1. La mujer, el niño y el hombre contemplaban las aguas ensombrecidas del canal que los separaba del continente. Estaban casi al borde de un barranco que bajaba a morir en una avalancha de murras y de quilas sobre las piedras de la playa, y los tres, inmóviles y silenciosos, parecían esculpidos sobre la ceja solitaria como los únicos seres de la especie, recortados contra la dimensión del cielo del sur y enfrentados a la bullente pero sorda vida del mar y de la tierra, cual si ellos permanecieran ajenos al transcurso del tiempo, inmunes a la extinción de todo, petrificados en medio de un territorio donde al precio de la irrevocable esperanza habían podido constituir su unidad. Las costas, las lomas, las maderas saturadas de lluvia respiraban queda y hondamente el aire transfigurado por la sal, y la humedad fortalecía los elementos constitutivos de la savia y la sangre, y las aguas del golfo contenían su poder como a la espera del instante en que la mujer, el niño y el hombre salieran de su estatismo, dando así la señal para que entrase el movimiento, la extensión austral que ese día permanecía en sosiego. Casi no había vestigios de actividad en todo el paraje que se dominaba desde la cima del barranco. Abajo en la playa, la marea había abandonado sobre la lama el cuerpo de un perro ahogado, y una bandada de jotes y de tiuques comenzaba a disputarse el pellejo podrido. El niño percibía con los párpados muy separados y las pupilas fulgurantes esa visión de vida y muerte. Pero el hombre y la mujer miraban más allá, como a medida que la lluvia se levantaba y adelgazaba, iba reapareciendo la coloración verdinegruzca de la tupida montaña de enfrente, al otro lado del canal. Detrás de los montes pareció de pronto amanecer velozmente. La claridad reconquistó casi la mitad del cielo, y a través de los cúmulos espesos de cuyos vientres seguían manando a lo lejos mangas de agua plomiza, haces de sol cayeron por algunos instantes sobre la región entera, cambiando bruscamente los matices de todo, estañando el canal y haciendo de la clorofila otro océano que desprendía un restallante incandescencia verde. Hasta los jotes y los tiuques, amontonados sobre su presa, parecieron sorprenderse, y casi todos ellos levantaron brevemente el vuelo, dejando a la vista las costillas del perro. Con la ráfaga de luz hasta las alas de los jotes semejaron más grandes, casi metálicas, y entonces el hombre recordó ciertos inviernos de la infancia, cuando hojeaba unos libros de pesadas, agresivas cubiertas,
en los cuales se hablaba de la creación del universo y del paraíso perdido, y en cuyas ilustraciones angélicas el sol caía así, igual que en ese instante a través de nubes aterradoras sobre el amanecer del mundo. Ahora no amanecía. Era pasada ya la media tarde y el sol pronto se despediría. Quedaban, cuando mucho, unas 2 horas de luz. Era verano, el verano de los largos crepúsculos, pero allí en el sur abajo, la luz y la sombra no dependían a esa hora del sol, sino de la lluvia y de los vientos que la traían o llevaban. Parece que este va a ser el último chubasco, dijo el hombre. Ojalá, repuso la mujer, así podremos comer tranquilos el curanto. Ambos dieron vuelta la cabeza. Allá, a unos 300 metros de la ceja en que ellos se encontraban, y junto a un bosque de pinos, en una leve hondanada que protegía del norte, estaba el curanto. Del túmulo de tierra mojada, en cuyo seno las piedras caldeadas cocían los mariscos, se desprendían serpientes de vapor. El trajín aumentaba y voces dispersas indicaban la proximidad del instante en que iba a ser destapada la merienda marina. Cerca merodeaban con las salsas, los pebres, el vino, el aguardiente, las 3 hermanas del hombre y los habitantes de la casa, la antigua familia de tripulantes que había invitado a los Balcazar. Casi dentro del bosque de pinos jugaban los hijos y los sobrinos de los tripulantes con las 2 hijas mayores del hombre y la mujer. El grupo no se atrevía a introducirse demasiado entre los árboles. Tal vez temían a la penumbra que crecía desde el interior de los pinos hacia afuera, o quizás hacia presa de los niños, la emanación de tristeza que fluye de tales bosques, la sensación de muerte vegetal que impera en ellos, porque un bosque de pinos es distinto a todo otro bosque. En él no hay espesura ni la urtimbre de los montes, donde los animales encuentran el amor, el refugio, la seguridad de la supervivencia y los lugares secretos donde morir. Tampoco hay nidos en los pinos, alimento en sus copas, escondite contra el cazador experto. Por eso los pinares son para los animales y los pájaros nada más que lugares de paso, meras estaciones que sirven para el descanso y para guarecerse de la lluvia que impide volar y de los soles muy secos. Pero llega la hora del hambre, del acicate de la distancia, del llamado de las hembras, y entonces los bosques de pinos quedan solos, abandonados al extremo de que el más ligero ruido o la más leve presencia pueden percibirse a una distancia increíble. Y en aquellos momentos esos troncos esbeltos, siempre jóvenes, todos gemelos, y sin embargo separados irremediablemente, torvamente, esas copas enmudecidas con aspecto de viejas enfermas, ese verde tan sólido y estático que parece inorgánico, da la impresión de ser los vestigios de una edad vegetal a través de la cual hubiese avanzado una peste geológica. Esto ocurre pasada la media tarde, precisamente a la hora en que los muchachitos jugaban junto al bosque de pinos, el cual por el lado del sur
protegía el curanto de las rachas imprevistas. De pronto, y como obedeciendo a un llamado, el niño se desprendió de sus padres, a quienes la contemplación del cielo dominaba, y comenzó a correr en dirección a sus hermanas. «Roberto», exclamó la mujer. «Déjalo», la tranquilizó el hombre. «Va a jugar con los otros chicos. No corre peligro alguno». Y ambos se quedaron observando al hijo. No era habitual que un niño de 3 años y medio pudiera correr así, veloz, seguro, sobre el pasto pegajoso de la pampa. La mujer temió que acaso tropezara y cayera sobre alguna concha o estaca encubierta por el césped alto. Pero el hombre se sentía seguro. Estaba formando al niño de una manera especial. Le había acostumbrado a no temer a la oscuridad, a no creer en infiernos ni fantasmas. Le había enseñado a resistir los empellones, a acometer cuanto se le acosaba. Alguna vez explicaría al niño por qué hacía eso con él cuando concurriera a la escuela y pudiera comenzar a comprender que el débil no surge y que no vence quien no lucha. La mujer sí comprendía y le gustaba. De antes del casamiento, el hombre y ella misma habían afrontado riesgos, peligros de muerte. El hombre tuvo que recurrir a todo su coraje para ir venciendo y encontrar luego fraternidad en otras tierras, manos abiertas, útiles. El niño también necesitaría coraje, alguna vez, quizás de mucho más. Estaba bien que creciera así, predispuesto a la violencia y a la ira, porque sólo de ese modo conquistaría un día la serenidad y el amor. Pero el hombre y la mujer estaban contentos también, porque el hijo crecía compacta, aceleradamente, con cierto taurino sesgo de energía que le hacía poseedor de una fuerza superior a su edad. Levantaba objetos tremendamente pesados para él y había que comprarle ropa para niños mucho mayores. Que fuera no más hacia el curanto, que acudiera al llamado de sus hermanas, que jugara junto al bosque de pinos, tirando de las orejas a los perros. El hombre y la mujer sonrieron, se miraron comunicándose la mutua pulimentada certidumbre y nuevamente se volvieron hacia la extensión de la montaña de enfrente, hacia la luz que otra vez estaba siendo vencida a lo lejos por el viento de la lluvia. II. El hombre aspiró anhelante el aire mojado, el aire de la memoria. Tomó la mano de la mujer, la adhirió a la suya y comenzó a absorber casi dolorosamente cuanto contemplaba. Entonces la mujer se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. La gran ciudad intoxicaba a veces, lo hacía con su ir y venir en ocasiones, sin valimiento ni fruto, con la tensión extrema de los días, con las discusiones útiles e inútiles, con los pequeños y los grandes odios, con el vino de las madrugadas infelices, con las noches sexuales, con el descubrimiento aún en la proximidad más inmediata y sensible de los trabajos y las esperanzas comunes, de corazones envenenados o empequeñecidos por el miedo, por el compromiso
o el afán de trepar. Entonces, el hombre y la mujer con los suyos emprendían el viaje, cruzaban el territorio a lo largo del Valle de la Fecundidad y bajaban hacia el sur, hacia la casa sola que esperaba siempre, hacia las hermanas del hombre hasta alcanzar la raíz de la sangre. La mujer se alegraba porque sabía que tal éxodo no era una huida del hombre o un olvido de la responsabilidad de su propia existencia y de la de cuantos dependían del bien o del mal que le aconteciera. Ella estaba segura de que el hombre comprendía su destino y de que si bajaba hasta los archipiélagos era porque necesitaba renacer, algo así como resucitar de entre los suyos, para regresar después al día y a la noche, a la vida y a la muerte de la gran ciudad, de esa ciudad que ellos no amaban, pero que tampoco podían odiar o abandonar, porque era allí donde el destino del hombre exigiría su consumación. No, ellos no amaban, no lograban amar la gran ciudad, y la mujer sabía cuándo al hombre comenzaba a dolerle el sur de un modo físico. En esas oportunidades, él volvía a hablar a los amigos del corazón secreto de las islas, de la laguna de los patos, de los largos velorios y del anochecer de la montaña. Y entonces ella dejaba que él bebiera, que se amaneciera, solo a veces pensando en un proyecto o en un sueño quizás impracticable, o que a lo mejor terminaría por fructificar, tal como la cruel obsesionada vigilia de esos músicos contra los que no pudo el peso de la muerte y cuyas sonatas él escuchaba con los párpados irrigados. Y el hombre se alegraba a su vez de que la mujer entendiera las cosas así y de que supiera que él mismo comprendía muchas de sus propias cosas. No en vano se vive como en medio de un incendio constante y súbitamente renovado dentro del orden aparentemente normal, gregario de las cosas. Él no ignoraba que sólo podría salir adelante si siempre lograba ser Balcazar, el de las islas, tal como aquella tierra lo pariera y lo aventara hacia el destino de otras gentes. Pero también sabía que la conquista de la individualidad y de su intransferible sustantivo sello encerraba un albur, un sistemático pero aún así contingente proyecto, y por eso cada día, a veces sin la necesaria pasión, ocupaba su lugar en el mundo. El hombre sonrió súbitamente y miró a la mujer. La apegó a su cuerpo y comenzaron a hablar. Más pronto la voz del hombre fue elevando su tono y terminó por dominar el aire. A la mujer le pareció que ese murmullo descendía por el barranco y alcanzaba las costas del canal para confundirse con la ansiosa y tenue resaca que anunciaba un cambio de viento allá afuera en el piélago. El hombre hablaba, como otras veces, de esa tierra, de sus habitantes y de sus existencias, de ellos mismos, de los suyos, de los que vivieron y murieron, dejando como heredad solo la porfía. El hombre nombró a todos los Balcazar que, desde la llegada de Alonso de Ercilla, se habían dispersado por aquellas entrañas.
En la mayoría de los cementerios de la zona había un balcazar enterrado. Allá a la izquierda, detrás de las copas interminables que ellos contemplaban, y poco antes de que la montaña cayera en el océano, había un balcazar sepultado, uno de tantos que llegaron sin nada más que su frenesí y su afán, y que antes de morir logró dejar plantado el árbol de otros balcazar que ahora se disputaban las bestias, las maderas, la tierra conquistada por años. Y a ese otro lado, a la derecha, en lo más profundo del golfo, donde los alerces gigantes bañaban sus raíces llenas de choros en el mar mismo, el más antiguo de todos los balcazar estaba a la espera de enmudecer. Luego de casi un siglo de andar con su vida a cuestas por entre lejanías, pero más acá, casi al centro del golfo, en una isla que era como la frente de una vigia, otro balcazar se había adelantado para podrirse en una fosa llena de agua. Yo mismo lo enterré, tal como a mi padre, dijo escuetamente el hombre. Así se había hecho de antaño. Los hijos enterraban a los padres, los sanos a los que no resistieron la enfermedad, los vengadores a los asesinados, y a veces no en los cementerios arrasados, sino en plena montaña, en claros donde los quilantales o los helechos nuevos tarde o temprano cubrirían las tumbas, o bien en las lomas de las islas, donde los cardos y la murra no dejarían huellas de las crucecitas con alquitrán puestas para perpetuar las sepulturas. Así ocurría con los sureños pobres, sonámbulos de las costas y los montes, que el hombre conociera desde la niñez y que cobraban una mayor vida en su creciente, apetente interioridad cada vez que le llevaba a ellos una necesidad, un funeral, la búsqueda de la madera para la casa nueva. Años después del gran incendio, a poco de morir el padre y antes de viajar con ella, la mujer al norte, para que al fin una de las hermanas se quedara sola, esperando el regreso que tarde o temprano se producía, ese regreso del cual el hombre y la mujer disfrutaban ahora allí, bajo el crepúsculo empapado, frente al canal y a la montaña. La mujer conocía partes de aquel relato, las había escuchado en alguna noche de San Juan, mientras se bebía vino caliente con naranja, o bien al término de un año nuevo, cuando se abrían las cortinas y el sol recién nacido caía de los volcanes hacia el golfo y los salpicaba a ellos, que brindaban por la buena ventura y por la vieja esperanza que los exigía casi hasta el desasosiego. Pero ahora la mujer escuchó con una actitud distinta, casi dolorosa, como si aquella comunicación no fuera a repetirse. De alguna manera se sintió sensibilizada por las cosas que ese relato le significaba y que más tarde significaría a los hijos. Y un miedo repentino la poseyó al comprender de qué manera tales palabras estaban a merced del azar, ya que ni una sola se encontraba escrita. En una descarga de la memoria tomó conciencia de los peligros afrontados desde que se uniera al hombre. Habían logrado salir bien de cada uno de ellos, pero podía pasar que en adelante algo ocurriera, que un riesgo superior a toda defensa quebrara esa unidad lograda a costa de tal ansiedad
Y entonces aquel relato hermoso y trágico que debía importar a tanta gente seguiría con la memoria, con la vida del hombre, con todas las vidas atadas al nudo de su suerte. La mujer sintió el auténtico, el noble miedo a la muerte, a la precisa, fácil muerte de los hombres, del hombre que casi jadeaba a su lado, mientras contemplaba la tierra y el mar de sus antepasados. Ella recordó el cerco del peligro, las veces que éste pudo estrecharse hasta significar la destrucción. Recordó recordó las esperas cuando el hombre partía a cazar a la montaña o a las islas próximas. Él prometía volver con el crepúsculo y a veces aparecía hacia la medianoche cargado de pájaros, pero también del vino insano de los campos que enciende las disputas, los fogonazos que quiebran la sombra de un hombre junto a un cerco o hacen de las cuerdas de una guitarra púas de sangre sobre el pasto. Recordó las noches del pueblo, no hacía mucho llenas de furor por la lucha del hombre y de sus amigos contra los caciques. Ella misma, la recién llegada, había tomado parte en el paro general del pueblo y luego en el desfile entre el barro y la lluvia con las antorchas y en el mitin en la plaza secular de la isla frente al arcángel que la había presidido 3 siglos y medio, donde el hombre había hablado con floridor a la multitud para que se alzara contra las viejas pautas del poder y exigiera su mínimo derecho de luz y seguridad, palabra que fue compartida por la gente y llevada luego por el hombre y sus amigos al presidente del país, con lo que ellos vencieron, pero sobreviniendo luego la sorda emanación del rencor de los vencidos, lo que daba a la noche un sesgo propicio a los atentados y a la sangre. Ella recordó su propia fuga del hospital de Puerto Montt al saber que el hombre había sido detenido. Apenas amanecía cuando Balcazar subió insólitamente al hospital donde recién ella fuera operada para decirle: «Guárdame este dinero. Emborrachamos a un cabo en la plaza y ahora vamos a dejarlo a su comisaría». Pero en la tarde no apareció el hombre, sino un carabinero de la isla a contarle: «Señora, vengo de parte de él. Lo tienen preso por el lío del cabo y le darán 61 días de cárcel». Y entonces fue cuando ella pudo comprobar lo que aún eran los Balcazar en su tierra, porque después de huir del hospital y de viajar a escape a otra ciudad a buscar a la hermana maestra y al hermano mayor del hombre, se dedicó con ellos a salvarle, lo que obtuvieron al subsiguiente día, no sin antes pasar por la estúpida, patética espera, cuando el doctor del cuartel los encaró y les dijo: «El cabo está intoxicado con pisco y es cardíaco, lleva 16 horas sin volver del sopor. ¿Se imaginan ustedes si el cabo no vuelve y el detenido es procesado por la muerte de un policía en servicio?» Pero para cuando el cabo regresó de la feroz, cianótica ebriedad, ya se había movilizado la ciudad, los hombres del diario y de la radio, la oficialidad, el obispo, los abogados de los bancos, para que Balcazar saliera de los calabozos llenos de creolina y piojos como de un amargo fin de fiesta. Ella recordó la travesía que pudo ser la muerte en el mar, el ataque del hombre, la noche de temporal en que ocurrió todo, el viaje del hombre, la noche
el viaje a bordo de una goleta casi sin gobierno. 10 años hacía de aquello, cuando enfrentara al mar sin conocerlo. Ella recordó la travesía que pudo ser la muerte en el mar, el ataque del hombre, la noche de temporal que ocurrió todo, el viaje a bordo. Ella recordó la travesía que pudo ser la muerte en el mar, el ataque del hombre, la noche de temporal en que ocurrió todo, el viaje a bordo de una goleta casi sin gobierno. 10 años hacía de aquello, cuando enfrentara al mar sin conocerlo. Recordó luego la enfermedad del hombre, los 10 meses en cama, mientras el líquido pleural desarrollaba en su pulmón anegado su acción corpuscular, circunstancia en que ella pudo atestiguar lo que era Balcazar en la gran ciudad, cuando sus camaradas de luchas, sus compañeros de creación, los hombres del Congreso y del Estado, los líderes, acudieron a testimoniarle su solidaridad, mientras las emisoras y los diarios hablaban sobre la salud de uno de aquellos magros esperanzados que buscaban en las palabras la solidez de la vida, y del cual ya podía decirse que estaba resignado, que estaba asignado por el tiempo. Recordó lo que pudo ser la muerte en el aire. Dentro del avión militar pequeño y viejo iban ella, el hombre convaleciente y el recién nacido. Viajaban al sur, a la isla de los Balcazar, pero el avión iba averiado y sin paracaídas. Y por eso fue que cuando comenzó la eléctrica bronca tempestad, ella fue dominada por el pánico, en tanto que el hombre desencajado y frío nada decía, solo apretaba al niño cuando el aparato caía en las bolsas de vacío y sus alas crujían casi al desprenderse, y no dejó de apretarle ni cuando esperaron 6 horas en una pista de la frontera que el viento amainara, ni cuando prosiguieron rumbo al sur y volando sobre las montañas brunas de Valdivia, el piloto tuviera que decir huecamente: volamos en las condiciones mínimas y sin aparatos. Por esta ruta podemos ir a estrellarnos contra la cordillera o caer en una quebrada donde nunca nos encontrarían. Tomaremos la costa. Allí podríamos tentar un aterrizaje en un postrero y es más fácil que encuentren nuestros restos, es decir, si algo nos pasara. Todo este tiempo ella estuvo pensando en un último parto, en la alegría que allí, cogida por la proyección del pavor, le resulta inconcebible,